Muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al lanzamiento de nuestro libro Cómo enseñar a enseñar lenguaje, prácticas esenciales para la formación inicial de educadoras de párvulos. Esta actividad está siendo organizada por las Facultades de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Diego Portales, junto a Fundación Educacional Oportunidad, con la colaboración de Ediciones UC. Me presento, mi nombre es Denise Levy, soy coordinadora de vinculación con el medio de Fundación Educacional Oportunidad y una de las editoras de este libro. Tuve el privilegio de ver cómo se gestó este proyecto y cómo luego de más de 2 años de trabajo, de coordinación entre las 5 editoras y las 14 autoras de este libro, podemos compartir con mucha alegría este maravilloso producto y también las interesantes y importantes reflexiones a las que nos invita en el contexto actual. Nuestra actividad está siendo transmitida vía streaming a través del canal de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile y las redes sociales de la Facultad de Educación UC, también el canal de YouTube y Facebook de la Universidad Diego Portales y a través del Facebook de la Fundación Educacional Oportunidad. Contarles que estamos transmitiendo también simultáneamente en el idioma portugués. En primer lugar, quisiera saludar muy cordialmente a las autoridades que hoy día nos acompañan, a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Paula Lousano, al decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Alejandro Carrasco, a la directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, Marcela Marzolo, y a la directora de Ediciones UC, María Angélica Segers. Asimismo, saludar con mucho cariño a las editoras de este libro, Andrea Rola, Alejandra Meneses, Soledad Concha y Trinidad Castro. Saludar también a nuestras panelistas de hoy, Claudia Lagos, Paulina Pizarro y Susana Mendive, y un saludo especial a quien nos va a entregar unas palabras de cierre al final de este evento, la académica y exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Lorena Medina. Agradecemos también la colaboración de nuestros intérpretes en lengua de señas, Caroline Reyes y Fabricio Anselmi, quienes nos van a acompañar durante toda esta jornada. Y por supuesto saludarlos a todos y a todas que nos acompañan hoy día desde distintas partes del país y también del extranjero. Contarles que al final de la transmisión vamos a compartir con ustedes el link que les va a permitir acceder al libro en su formato digital de manera exclusiva por primera vez y de manera gratuita. Para dar inicio a nuestra actividad, los quiero invitar a ver un video con los saludos de las autoridades de las distintas instituciones colaboradoras. Muy buenas tardes, mi nombre es María Angélica Segers y soy directora de Ediciones UC. Es una gran alegría presentar hoy el libro Cómo enseñar a enseñar lenguaje, que refleja lo que una editorial académica está llamada a hacer, transmitir conocimiento de calidad a la sociedad. Este libro, además, hace suyo el principio de que la colaboración y la interdisciplina son hoy elementos claves. Fundación Oportunidad, la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, la Facultad de Educación de la Universidad Católica y Ediciones UC hemos trabajado en conjunto en el convencimiento de que la realidad es multisistémica y que es necesario ampliar la mirada para lograr aprendizajes más efectivos y una mayor vinculación con los desafíos del mundo real. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, con tantos niños y niñas que han visto afectado su acceso normal a una educación presencial y de calidad, creemos que este libro encarna la misión de una editorial académica, contribuir de manera concreta con el mejor desarrollo del país. Y es en los niños donde sin duda deben centrarse los mayores y mejores esfuerzos en este sentido. Muchas gracias. Hola, soy Marcela Marzolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad. Estoy muy contenta de que como fundación hayamos podido colaborar en la edición de este libro que creemos será un tremendo aporte a la formación inicial y continua de educadoras y educadores de párvulos de nuestro país y de la región. Como fundación tenemos vasta experiencia en formación continua y desde ahí podemos decir que una formación inicial de calidad
centrada en aspectos esenciales a la hora de promover aprendizajes en los niños y las niñas, hace toda la diferencia, especialmente en un aspecto tan relevante como lo es el desarrollo del lenguaje y de la alfabetización inicial. Vemos con tremenda alegría el poder aportar al diseño de modelos de formación inicial, con la convicción de que para generar un impacto positivo en los aprendizajes de los niños y de las niñas, es necesario articular a los diferentes niveles y actores del sistema educacional. No cabe duda de que quienes más se beneficiarán de este libro son aquellas y aquellos que enseñan desde los primeros años, y en especial quienes aprenden en esta etapa tan fértil de la vida, es decir, los niños y niñas de nuestro país y de la región. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde de lanzamiento de un libro muy importante. Un lanzamiento de libro siempre es una buena noticia, siempre la comunidad recibe con alegría un nuevo aporte, una nueva contribución al conocimiento, y especialmente porque conjuga varias cosas. En primer lugar, las editoras, todas especialistas, muy prestigiadas: Andrea Rola, Soledad Concha, Alejandra Meneses y Trinidad Castro, especialmente Alejandra, académica destacada en nuestra Facultad de Educación. También es una buena noticia porque ha implicado un trabajo interinstitucional, la Fundación Oportunidad, también la Universidad Diego Portales y, por supuesto, Ediciones UC. La contribución interinstitucional enriquece los proyectos. También quisiera saludar a nuestro panel que nos va a acompañar hoy: Claudia Lago, Paulina Pizarro y especialmente a la profesora Susana Mendive, académica de nuestra facultad. Quisiera decir que este libro es muy especial porque en Chile las brechas de lectura, al menos por los indicadores que tenemos en términos socioeconómicos, son dramáticas. En el CIMSE de lectura de segundo básico del 2017, el estatus socioeconómico bajo alcanzaba 232 puntos promedio versus el alto con 285 puntos promedio. El 38% de los estudiantes alcanzó el nivel adecuado, por lo tanto eso a los 7 años. Por lo tanto, fortalecer la formación inicial de las futuras educadoras de párvulo es fundamental, y este libro es una contribución que va a ser un gran aporte. En esta especialidad Susana Mendive se ha destacado, nos va a dar su impresión. Y por último, decir que este libro es descargable, gratuito, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Creo que es un acierto haberlo hecho. Que sea un gran lanzamiento. Muchas gracias a todos y a todas. Para la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, es una alegría y un honor haber participado de la construcción colectiva de este libro. Primero, porque el libro sistematiza tanto el conocimiento internacional de alto nivel sobre cómo enseñar a enseñar lenguaje y alfabetización, pero también porque trae el conocimiento práctico de facultades de educación chilenas y de América Latina en la formación inicial de educadores y educadoras de párvulo. Segundo, porque es un esfuerzo colectivo de académicos, de educadores, de organizaciones no gubernamentales como ProLeer y como Fundación Oportunidad, en la búsqueda de lo más esencial en la enseñanza del lenguaje y de la alfabetización, que sea contextualizada y aplicada a la región de América Latina. Así que disfruten el libro y también de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias a cada una de las autoridades que nos mandaron sus afectuosos saludos de bienvenida, inspiradores mensajes para comenzar la jornada. Tenemos personas que nos están saludando en el chat desde San Antonio, San Fernando, Puerto Montt, Concepción, Viña del Mar y también desde Costa Rica y Perú. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, los quiero dejar con Soledad Concha. Ella es investigadora asociada del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad O'Higgins.
Es coautora del capítulo del libro dedicado a escritura emergente junto a Soledad Manrique y es coeditora del libro. Soledad nos va a contar un poco de qué se trata, cuáles son los nudos críticos que aborda este libro y cómo se ha ido gestando este proyecto. Bienvenida, Soledad. Hola Denise, muchas gracias a todo el mundo. Voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Bueno, me toca hacer la presentación de este libro, que es una gran responsabilidad, y como decía la Denise, quiero contarles como desde dónde partimos, cuáles son los nudos críticos y cuál es nuestro aporte, sobre todo, cuál es la propuesta que hacemos. ¿Desde dónde partimos? El contexto donde partimos todos colectivamente es de la dificultad bastante evidente, como decía Alejandro, para desarrollar el lenguaje oral y escrito de niños y niñas en el aula, y eso es muy importante, sobre todo si consideramos la relevancia que tiene el lenguaje tanto para el aprendizaje y la comunicación, pero quiero decir que en este libro nosotros hacemos el punto de que no solamente es importante para el aprendizaje y la comunicación, sino que también para el desarrollo emocional, para la capacidad de reflexión de niños y niñas, para sus posibilidades de participación y también de disfrute en las prácticas letradas de su sociedad, para su integración y su participación en la sociedad. También partimos de la complejidad que significa formar educadoras y educadores de párvulo en la educación superior, es decir, formación inicial docente, para que puedan promover este desarrollo complejo y tan necesario. Y por último, partimos de un diagnóstico bastante claro para nosotros que somos especialistas en este tema, de que hay poco conocimiento disponible en la región sobre la formación inicial de educadoras y educadores de párvulo. Así es que ese es nuestro contexto. Ahora veamos cuál es la naturaleza del problema con el que nos enfrentamos, porque de verdad que es un problema complejo. Lo primero son la cantidad de saberes que están involucrados en este tipo de enseñanza. Para empezar, los saberes disciplinarios, que al menos nosotros lo sabemos, son los saberes de la lingüística, los saberes de la adquisición de la lengua, de la psicología del desarrollo y de la psicología del aprendizaje. Están también los saberes pedagógicos disciplinarios, también llamado conocimiento pedagógico del contenido, que son estos saberes que le permiten a un profesor o a una profesora, en este caso educadores y educadoras, transformar este saber disciplinario para la enseñanza. Para poder hacer eso, al menos hay que saber sobre didáctica general, es decir, cuestiones como la atención, la metacognición, mantención de la disciplina en el aula, las interacciones, etc. La didáctica específica, es decir, cómo se enseña oralidad, cómo se enseña escritura, cómo se enseña o promueve la lectura. También hay que saber sobre el currículum y hay que tener un conocimiento muy específico de los niños, es decir, las dificultades que tienen en el aprendizaje de cada uno de estos ejes específicos que yo decía anteriormente. Y además de eso, como decía la Paula Lozano hace un segundo, los saberes pedagógicos prácticos, que son clave, que son aquellos generados por los educadores y las educadoras mismos en su experiencia, es decir, son una fusión de estos saberes teóricos que han adquirido en su formación con los saberes que van adquiriendo en su práctica misma, que incluyen el contexto real, los estudiantes reales que les tocan en sus aulas, etc. Toda esta complejidad es solamente la mitad del problema, puesto que la otra mitad sería cómo enseñarlos, cómo formar en la educación de la formación inicial docente para que puedan enseñar. Y a riesgo de simplificar, uno podría decir que el problema más o menos consta de estas partes, o formar solo en la teoría, que podría ser una opción, es decir, entregarles todos estos saberes en teoría. Eso se discute porque el problema sería cómo un educador o educadora podría adaptarse a cualquier situación de aula sabiendo solamente esta teoría. Eso es muy difícil. Entonces, en la otra esquina estaría la posibilidad de enseñar solo metodología, solo la cuestión práctica. Y ahí los problemas que surgen son al menos cuáles prácticas, ¿sí? Si uno va a decidir enseñar solo metodología, lo primero sería decidir cuáles metodologías, puesto que hay muchas. Y segundo, la pregunta más clave y la más difícil, creo yo, es cómo un educador o educadora que solamente sabe metodologías específicas va a poder tomar decisiones pedagógicas reflexivas y flexibles cuando no funcionen estas metodologías. En esas situaciones es necesaria la formación teórica,
que está de base y que permite tomar decisiones pedagógicas. Por lo tanto, lo que es más actualizado y lo que este libro adhiere es la idea de articular la teoría con la práctica. Una vez aceptado eso, como decía antes, tenemos dos problemas, al menos para la formación inicial de educadoras y educadores de párvulo. Uno es qué enseñar, cuáles son estos saberes, cómo decidirlos, y el segundo, cómo formar para que efectivamente puedan adaptar reflexivamente las metodologías al aula y tomar decisiones pedagógicas. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta, por supuesto muy resumida, es tres cuestiones básicas. La primera, hemos decidido o hemos optado por lo que se ha llamado las pedagogías de la práctica, en especial por lo que se llama prácticas esenciales. Por lo tanto, reducimos este problema de cuáles metodologías usar a la decisión de presentar en la formación inicial prácticas esenciales. ¿Qué son las prácticas esenciales? Son aquellas respecto de las cuales hay evidencia internacional de su efectividad en el aula. Eso es lo primero. Por lo tanto, tomamos esa decisión concreta de centrar o de acotar el qué enseñar a estas prácticas que han sido efectivas. Internacionalmente hay evidencia que lo prueba. En segundo lugar, hacemos un aporte en este libro de los conocimientos y de las metodologías de formación inicial docente que pueden promover la comprensión, la adquisición de estas prácticas esenciales. Y para eso, este libro incluye evidencia internacional y nacional, pero también el aporte de la experiencia de distintas formadoras de profesores de educación de párvulos de distintas universidades de Chile, de México y de Argentina. Eso es muy clave. Y por último, y probablemente lo más central, digamos, de nuestra propuesta, para mi gusto, hacemos parte también de lo que se entiende como la docencia reflexiva. Es decir, estas prácticas esenciales nosotros sabemos que no pueden ser sencillamente adaptadas a cualquier contexto y reflexivamente. Todos los contextos son distintos, todos los niños, niñas tienen necesidades distintas, hay particularidades sociales y culturales que impiden una bajada, vamos a decir, irreflexiva y exacta, como una transferencia, ¿sí? Por lo tanto, nos hacemos parte de toda la literatura de formación de profesores que entiende que la formación de profesores debe ser encaminada hacia la docencia reflexiva que toma decisiones basadas en una serie de conocimientos, como yo describía antes, y adapta flexiblemente de acuerdo con las situaciones de aula y los grupos sociales y culturales particulares. Entonces, la propuesta que se hace en cada uno de estos capítulos, que han sido estructurados de esta manera, plantean prácticas esenciales específicas y un circuito, podemos decir, de cómo formar educadores y educadores de párvulos en ello, poniendo al centro los saberes, de modo que se puede presentar estas prácticas, hacer análisis o descomposición de ellas, sobre la base de todos estos saberes que están involucrados, disciplinario, disciplinario pedagógico y pedagógico práctico, y lo más importante, cómo se ponen en acto y permitimos que las educadoras y educadores adquieran ese conocimiento práctico y lo vayan poniendo en funcionamiento con la parte teórica para volver finalmente a una reflexión de la puesta en acto. Este es el equipo estrella que trabajó en este libro, que la Denise lo estaba refiriendo hace un momento, y es un grupo muy particular, puesto que hay representadas, 14 académicas, 2 profesionales, 3 países, como decía, Chile, Argentina y México, y 11 instituciones entre universidades, centros de investigación, fundaciones, 6 son facultades de educación y 3 facultades de psicología. ¿Y cuál es la intención? ¿Qué es lo que nos propusimos en términos muy generales? Primero, formar una comunidad internacional de formadores en didáctica del lenguaje, y para eso fue muy importante el origen de este libro en la reunión anual de la Red Internacional ProLeer, en el año 2018, donde se gesta la idea de este libro con la intencionalidad de formar un grupo, y por eso están representados estos distintos países, como está también la Universidad Católica, la UDP y la Fundación Oportunidad. ¿Qué queremos? Contribuir principalmente a la formación inicial nacional, pero también en la región, con, como decía, contenidos, es decir, el qué enseñar,
y la metodología, el cómo enseñar, que son los dos problemas clave, para poder promover en educadoras de párvulos la implementación reflexiva de estas prácticas esenciales que sabemos que tienen efectividad para promover el lenguaje con estos fines, como decía, personales, de desarrollo emocional, pero también para el aprendizaje escolar y académico. Y por último, me gustaría hacer hincapié en que nuestra intención también es hacer un aporte público, es decir, a la política pública, desde voces informadas, y me gustaría hacer el punto de que voces informadas para la formación inicial docente deben tener conocimiento teórico, ¿sí? También conocimiento científico, pero también experiencia en aula de formación docente y en política, que es exactamente esta cantidad de conocimientos que están representados en este grupo de autoras que hoy día presentamos este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación que nos da un excelente marco para poder seguir profundizando. Agradecer a todos quienes nos están mandando saludos desde lugares como Linares, Quilpué, Temuco, Coquimbo, Cartagena, Iquique, La Serena, Lago Ranco y también desde otros países de Corrientes y Mendoza en Argentina y desde México. Muchas gracias por acompañarnos. Para continuar, les quiero presentar a nuestro panel de conversación que nos va a acompañar. Está compuesto por Claudia Lagos, que es coordinadora del área de formación continua del CPIP y coautora de 2 capítulos de este libro. Paulina Pizarro, que es directora del programa de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad Diego Portales. Susana Mendive, que es directora del Departamento de Aprendizaje y Desarrollo de la Facultad de Educación de la Universidad Católica y coautora junto a Malva Villalón del capítulo dedicado al lenguaje oral en este libro. Y Andrea Rola, quien va a moderar este panel. Ella es consultora educacional del Banco Mundial, es coautora del capítulo sobre evaluación de la alfabetización inicial junto a Peluso Orellana y es también coeditora del libro. Les quiero contar que luego del panel vamos a contar con un espacio para recibir preguntas del público. Para esto los invitamos a dejar sus preguntas en el chat de cualquiera de nuestras transmisiones, las vamos a estar recolectando. E idealmente que puedan indicar a quién de nuestras panelistas va indicada la pregunta. Así que los dejo con Andrea. Muy buenas tardes, es un honor poder moderar este panel. Y la pregunta que nos convoca hoy día es, ¿qué aportes hace este libro a su trabajo profesional? Y lo vamos a plantear a cada una de las panelistas, que primero vamos a comenzar con Claudia Lagos, desde el sector público. Claudia, te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, queridas amigas, buenas tardes de nuevo. Voy a compartir mi presentación inmediatamente. Creo que ahí ya está, casi. Bueno, como decía, agradecer primero la posibilidad de estar en este panel, pero también escuchando a Soledad y bueno, todo lo que se ha ido recordando de este proceso. También, por supuesto, agradecer la posibilidad de haber participado en este proceso, que ha sido un proceso colaborativo, constructivo, y que además hoy día me toca presentar desde un lugar distinto al que comencé. Si me hubieran preguntado hace 2 años atrás qué iba a estar haciendo 2 años después, la verdad es que no habría probablemente acertado con la respuesta. Yo quisiera hoy día dar una mirada a esta pregunta que nos ofrece Andrea respecto de cómo contribuye en el fondo este libro al espacio específico en el que yo me desempeño actualmente como coordinadora de la formación continua del CPIP. Entonces, decir cómo este libro contribuye al desarrollo profesional docente
Y para eso quisiera dar un poco de contexto. El desafío que hoy día nos embarga como CPIP y como ministerio es ni más ni menos que la implementación de la Ley 20.903, que es una ley que orienta y mandata muchas decisiones y transformaciones en el sistema educativo. Una de ellas es la orientación que da a la definición de un modelo de formación docente y, por supuesto, a la definición de una oferta formativa que subyace a esta normativa, una oferta que tiene, por supuesto, ciertas características y ciertas consideraciones. Hay una idea de aprendizaje profesional relevante y entendido como una disposición afectiva y cognitiva del profesorado a responsabilizarse de manera autónoma y consciente de su quehacer. Es decir, hay una dimensión de autonomía profesional que es muy, muy importante y que se traduce o se configura principalmente a partir de dos nociones muy relevantes, que son el sentido de autoeficacia profesional, es decir, la capacidad de valorar de manera personal y reflexiva y crítica la efectividad de la enseñanza y todos los aspectos que ésta involucra, y la capacidad de agencia o movilización hacia la mejora de las propias necesidades y desafíos de aprendizaje profesional. Estos dos elementos me parece importante consignarlos porque dan mucha cuenta del espíritu también del libro y de aquellos aspectos que fueron relevados en su elaboración. Hay unos desafíos que se instalan de aprendizaje profesional, es decir, esta idea de los docentes como aprendices de por vida, educadoras y educadores como aprendices de por vida, trabajando entre pares y que reflexionan y analizan su práctica para mejorarla continuamente. Esto instala una idea de trayectoria, es decir, la importancia de ir configurando estos procesos desde la formación inicial, pero por supuesto en este tránsito también a la formación continua, donde desde luego este libro es un aporte. El considerar la mentalidad o la disposición cognitiva de los profesores desde una visión como mentalidad de crecimiento, es decir, de cómo yo voy evolucionando y progresando en mis conocimientos, en mis saberes, en mis prácticas, en mi reflexión, y cómo además, como se ha señalado, soy capaz de transferir esto a partir de un razonamiento práctico a mi enseñanza. Y en ese sentido, este libro viene a empalmar con mucha claridad y con mucha precisión en algunos aspectos que hoy día, desde las líneas temáticas que hemos relevado en la formación continua, a partir de los requerimientos que identificamos en el sistema educativo, con aspectos muy esenciales, como por ejemplo en todo lo que tiene que ver con la profundización del currículum, es decir, esta idea de ampliar y profundizar en el conocimiento disciplinar, didáctico y pedagógico que está presente en el currículum, para lo cual este libro y las prácticas que refleja son desde luego un aporte. Lo que les señalaba respecto de un razonamiento práctico y su posibilidad de transferencia al aula, es decir, el valor que tiene en el fondo esta profundización, por supuesto, para enseñar y ampliar y profundizar el conocimiento sobre la enseñanza. La línea que tiene que ver con innovar para enseñar en el siglo XXI también empalma con el sentido y el propósito de este libro, en tanto se aspira desde esta línea a la mejora de la enseñanza con una perspectiva innovadora, ya sea desde la visión, desde las metodologías, el uso de recursos y modalidades de enseñanza, donde también tenemos muchos elementos rescatables desde este libro. Enseñando en la diversidad, también considerando este reconocimiento y valoración de la diversidad en un sentido amplio, es decir, más allá de lo social y educativo, sino que como una condición esencial para enseñar y aprender, que obviamente en la medida en que el profesor, la profesora, el educador, la educadora conozca en mayor amplitud y profundidad todos los aspectos y complejidades implicados en enseñar, efectivamente podrá dar respuesta con mucha más propiedad a esta condición. La recuperación del aprendizaje, que es hoy día un elemento que no teníamos previsto. Sabemos que estamos en un contexto de crisis sanitaria mundial que ha relevado probablemente con mucha más visibilidad las brechas o las distancias que existen entre las oportunidades de aprendizaje de los niños. Y en ese sentido sabemos y anticipamos a partir de la evidencia, de la investigación, de lo que vamos construyendo hoy día, que efectivamente
se visualiza ya un rezago en el ámbito de la lectoescritura, de la alfabetización, para lo cual la enseñanza del lenguaje cobra mayor relevancia, y desde la perspectiva del CPIP y de la formación continua, hay una preocupación por la priorización curricular, por supuesto, como decía Soledad, la contención socioemocional, el uso de las tecnologías en distintas magnitudes para la optimización del aprendizaje, el apoyar a los profesores también en este escenario de la enseñanza híbrida, para lo cual un recurso como este libro también resulta tremendamente iluminador, en tanto puede orientar estas movidas, estas acciones pedagógicas que pueden conducir a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Y un elemento también clave, que es en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo en el CPIP, vinculado a el levantamiento de estos estándares de desempeño que están en la formación inicial, pero que también se traducen en unos estándares de desempeño docente para la enseñanza, que resultan muchas veces un desafío abstracto, un desafío que se intenta aterrizar, pero que desde luego requiere del apoyo y de la configuración de muchos más aportes en esa línea. Este libro, en tanto caracteriza, ejemplifica, modela muchas de estas prácticas de enseñanza, también aporta a esta línea de trabajo y a esta implementación y transferencia de este marco y los estándares a la enseñanza concreta. Si nosotros pensamos en las características del desarrollo profesional docente efectivo, y no me voy a extender mayormente en ello, pero sí quiero relevar al menos dos características que me parece que son muy relevantes y que tienen que ver también con lo que comunica este libro. Es esta idea de que un desarrollo profesional docente efectivo se centra en el contenido y en la forma de enseñarlo. Eso es una decisión importante. Y utiliza modelos basados en prácticas efectivas. Los docentes que reflexionan, por otro lado, y analizan su práctica empleando parámetros, es decir, considerando evidencia, interpelando su quehacer a partir de otros elementos y otros parámetros, ponen su foco en la didáctica y en cómo se enseñan y cómo se aprende en el siglo XXI. Hay una preocupación por la promoción de espacios de diálogo, intercambio de buenas prácticas y foco en resultados de las evaluaciones docentes, es decir, esta idea de hacerse cargo también de cómo uno puede mejorar y complejizar su quehacer. Entonces, si pensamos en todos estos elementos que están presentes, que son aquellos en los que, a través de los cuales se está vehiculando esta implementación de la ley, y esta visión entonces de un profesor autónomo que posee una visión sobre la enseñanza, que está motivado por enseñar, que tiene una capacidad en tanto de saber como también de hacer, y que es reflexivo a partir de que es capaz de pensar sobre su experiencia, y que además entiende que su quehacer está situado en un contexto en el que actúa como miembro profesional de una comunidad. Efectivamente, este libro y todos sus desarrollos en sus capítulos y en sus focos respecto del lenguaje oral, de la lectura emergente, de la escritura emergente, de las interacciones que favorecen el aprendizaje y desde luego de la evaluación de la alfabetización inicial en esta lógica cíclica que se describía anteriormente, efectivamente constituye un aporte y un apoyo relevante y real para poder encarnar estas orientaciones que desde la política educativa estamos preocupados hoy día de implementar, ojalá con muchos apoyos y ojalá con mucho acompañamiento. Entonces, desde luego que el libro es un aporte, es un desafío también cómo traducirlo efectivamente en formación, a lo mejor de una manera más concreta, pero desde luego es una luz de mucha esperanza y de mucha luminosidad efectivamente para poblar de ideas, de ejemplos y de modelos, un espacio que, como ya se ha señalado, del cual sabemos poco y sobre el cual tenemos mucho por hacer. Muchísimas gracias, Claudia, y me encantó tu foco en todo lo que era prácticas efectivas. Yo creo que eso es muy importante y efectivamente es un foco en el libro.
Bueno, ahora le doy la palabra a Paulina Pizarro de la UTP para que ella también nos cuente qué aportes hace este libro a su trabajo profesional. Paulina. Muchas gracias, Andrea. Ahí sí. Bueno, doy inicio a mi presentación saludando a todos, educadores, educadoras, profesores, profesoras. Sabemos por interno que hay muchas personas de regiones y de otros países también viendo esto, así es que como equipos, por lo menos todas las autoras acá presentes se sienten muy, muy complacidas, ¿no? Muy contentas y para mí es un honor estar acá. Y partir comentando que, bueno, estamos en un momento histórico, ¿no? Donde la virtualidad se ha robado nuestras vidas tradicionales y ya no contamos con esas horas interminables en el aula ni escolar, ni en el aula de docencia universitaria, ni tampoco con esa cercanía ni ese contacto que tanto necesitamos las personas, ¿no? Hoy en día y más que nunca es fundamental poder identificar con claridad, lucidez y certeza cuáles van a ser las prácticas esenciales que tienen que saber las educadoras de párvulo sobre el currículum en educación parvularia. Y este libro, que es el que nos convoca en estos momentos acá, nos da esas orientaciones con esa claridad, con esa lucidez, con esa certeza, que están basadas en las ciencias, ¿sí? Porque si bien proponen prácticas basadas, o sea, prácticas esenciales basadas en la práctica, valga la redundancia, también son a su vez basadas en la investigación, donde vienen a ordenar estos contenidos y habilidades esenciales del saber hacer y del saber reflexionar para la formación inicial de educadoras sobre la enseñanza del lenguaje y la alfabetización. Porque sí importa que los textos escritos que seleccionamos para los más pequeños y pequeñas del sistema escolar tengan un significado. Porque sí importa qué estrategias vamos a seleccionar para enseñar una palabra nueva, para otorgarles un significado, para relacionarlas en distintos contextos y para darles una oportunidad y muchas oportunidades, no solo una, sino que muchas oportunidades a esos niños y niñas para utilizar palabras nuevas. Porque sí importa cuántas veces se pueda leer o no leer un texto, cuáles van a ser las imágenes que se van a mostrar, cuáles van a ser esas ilustraciones, lo que se va a destacar, cómo vamos a permear en esos niños y cómo, de qué manera se va a transmitir el conocimiento a las educadoras en formación para que ellas a su vez enseñen el lenguaje oral y la alfabetización inicial. Porque sí importa cada elemento que situamos al interior del aula, cada lápiz, cada papel, cada cuento, libro, poesía o revista, para que en su libre creación y en su creación mediada puedan extender aún más su propio aprendizaje. Porque sí importa que las universidades estemos alineadas, entregando la arenga en común para todas las educadoras y educadores en formación, valorando los distintos contextos que se den a lo largo del país y a lo largo de la región, valorando cada una de las familias que está detrás, cada uno de los niños y niñas, y en su propio contexto poder dar lo mejor de sí. Entonces, la formación inicial de educadoras y educadores de párvulo es un eje principal, es un eje fundamental para poder mejorar la calidad de los aprendizajes. No solo hasta los 6 años, sino que ya sabemos y hay muchísima evidencia que estos primeros 6 años son la base del conocimiento y del desarrollo de habilidades para el resto de la vida. La calidad de las interacciones que se da al interior del aula va a permitir potenciar al máximo para construir los aprendizajes de los párvulos. Y este libro sobre prácticas esenciales nos entrega herramientas para poder identificar qué contenidos y qué habilidades desarrollar, y también nos entrega herramientas sobre las metodologías para que los profesores y profesoras del aula universitaria puedan contar con herramientas concretas para poder desarrollar efectivamente metodologías que esas educadoras y educadoras en formación puedan aplicar cuando estén en el campo profesional.
Este libro específicamente fue escrito y diseñado para la formación inicial, ¿no? Y desde el conocimiento que tiene el grupo editor, sí consideraron las políticas que hay detrás en formación inicial de los últimos años, que tienen que ver, por ejemplo, con contar con estándares orientadores, que estamos a puertas de poder contar con estándares nuevos, con las bases curriculares de la educación parvularia, que los últimos 20 años han dado sustento y profesionalismo al trabajo y la labor de las educadoras de párvulo en servicio y en formación, y políticas que se han aplicado para la formación docente, que tienen que ver, por ejemplo, con la evaluación nacional de resultados de lo que aprenden las educadoras durante todos sus años de formación. Este libro nos viene a entregar herramientas concretas para poder realizar metodologías basadas en la práctica y que puedan ir andamiando paso a paso, y no solo en un solo curso, sino que a través de los distintos años de la formación docente. ¿Y de qué manera estas prácticas esenciales vienen a fortalecer la formación inicial de educadoras? ¿Ya? Sabemos que constantemente hay un cuestionamiento a la labor educativa de la educadora de párvulo. Quienes llevamos un tiempo enseñando lenguaje y alfabetización a futuras educadoras, sabemos lo complejo y desafiante que es estructurar esta información para poder entregarla al estudiantado. Sabemos también que hay una diversidad muy grande respecto a los programas que imparten estos ramos a lo largo de las universidades que tienen la carrera de educación parvularia, ¿sí? Por lo tanto, aunar en un solo texto prácticas esenciales para la enseñanza y el lenguaje basadas en el conocimiento y en la práctica es un verdadero aporte tanto a Chile como a la región. Es un aporte imprescindible para considerar en la docencia inicial de educadoras de párvulo, y también, ¿por qué no?, podría ser utilizado, está diseñado específicamente para la docencia universitaria, pero sin duda que alguna educadora, educador de párvulo, si quiere leerlo, está muy bien explicado, está con conocimientos teóricos sustentables y logra esa articulación entre teoría y práctica que tanto se busca, ¿no? Así es que, como directora de una de las carreras que forman educadoras de párvulo en Chile, celebro este colectivo de estas académicas, el esfuerzo que hicieron para poder organizar este texto, destacando también que son todas mujeres, y en apoyar esta labor de formar a las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, me tomo la palabra y en nombre de quienes enseñamos a enseñar lenguaje y alfabetización, muchas gracias a cada una de las autoras, y no puedo evitar nombrar en especial a Susana y a Gabriela, quien Susana fue mi mentora y Gabriela fue parte importante de todo lo que yo realizo en mi docencia sobre la enseñanza del lenguaje y alfabetización. Conozco a muchas de las autoras que están ahí, sé el profesionalismo que hay detrás, así es que creo que realmente vale la pena que se considere y que se lea en profundidad, no una, sino que 10 veces, porque los profesores que enseñamos también necesitamos aprender y poder ir mejorando nuestras prácticas, ¿sí? Dentro de los desafíos de la educación parvularia para la enseñanza del lenguaje y la alfabetización, justamente quise destacar una parte del capítulo de Alejandra Meneses, Catherine Strasser y Gabriela Barra, que tiene en cómo ponemos en práctica esto, ¿sí? El texto es complejo, es entendible, se puede entender, pero requiere conocimiento. Justamente es importante esto que mencionaba, ¿no?, Claudia y Soledad. Necesitamos este contenido, necesitamos este conocimiento disciplinar, pero también necesitamos este otro lado de las pedagogías de la práctica para poder articular, ¿no? Y el texto nos viene justamente a entregar el paso a paso de cómo poder ir haciendo esta práctica en el aula de la docencia universitaria para poder ir haciéndolo de forma más amigable a un contexto auténtico, que es ya cuando ya va in situ la educadora, y poder anticiparse, poder ensayar, poder hacer juegos de rol,
un montón de experiencias que se pueden realizar desde la docencia. Para la Universidad Diego Portales, y en especial para la carrera, este libro llega en un muy buen momento, considerando todos los desafíos actuales de la formación inicial. Estamos claros que esta iniciativa implica un proceso de reflexión, ¿ya? Y la Universidad Diego Portales estamos en pleno desarrollo de un proyecto donde justamente estamos trabajando estas mismas prácticas que salen y que se proponen en el libro, en apoyo del Center Support Excellence in Teaching de la Universidad de Stanford, y estamos reflexionando como Facultad de Educación sobre cuáles van a ser esas prácticas esenciales que nosotros como facultad vamos a incluir en los programas de pedagogía de la Facultad de la UDP, ¿sí? Así es que, dicho esto, quería finalizar mencionando que como carrera de educación parvularia tenemos plena conciencia, hay plena conciencia de todo lo que implica. Nuestra malla actual tiene 3 ramos de lenguaje y eso es algo que destaca el texto. No es posible todo esto en un semestre y eso pasa mucho también, y lo menciono a propósito de esta gran diversidad que existe a lo largo del país en los programas de lenguaje y alfabetización. Necesitamos un currículum para la educadora de párvulo en formación que sea constantemente analizado de forma reflexiva y profunda. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Mira, ¿sabes qué? Lo que tú has dicho, has hablado de las mentoras que has tenido, tu educadora de párvulo, y justo en el chat nos llegó este comentario. Me gusta eso de que los educadores somos aprendices de por vida, y yo creo que nos estás mostrando que efectivamente, en el fondo, tú eres un aprendiz de por vida y que tú estás mostrando cómo has ido aprendiendo, cómo has ido creciendo y cómo tú vas a seguir formando a educadoras y educadores en la UDP. Así que muchas felicidades, o sea, muy interesante tus comentarios, y ahora le doy la palabra a Susana Mendive de la Católica. Muchas gracias, Andrea. Es un honor también para mí estar en este momento. Saludo a todo el equipo editor, de autoras y a toda la audiencia que tenemos en Chile y en el extranjero. Es un honor estar en este panel. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a mencionar el aporte que visualizo desde mi arena académica, digamos, de formación a educadoras de párvulo desde la universidad, ¿no? Entonces me parece importante hacer un recorrido breve de ciertos hitos que yo visualizo han sido importantes, algunos de ellos en especial en Chile, y que nos van a permitir de alguna forma situar el aporte de este libro, ¿ya? Entonces uno es hace 10 años, justamente, hubo un estudio que fue comisionado por el Ministerio de Educación en Chile, fue liderado por Lorena Medina, que está presente en este panel también, y colaboró desde su rol en la generación de este libro también. Y ahí ella y su equipo pudieron describir la provisión de la formación, digamos, de la provisión educativa en términos de cómo se estaba enseñando el lenguaje oral y escrito en un número importante de escuelas del país, de Chile. Y bueno, entre esos resultados, además de caracterizarlo muy en profundidad, un hallazgo que para mí fue muy marcador y que estuvo ahí fue que educadoras en servicio y profesoras de primaria mencionaban que en la formación inicial que habían tenido no habían recibido suficientes modelos didácticos y prácticos para llevar a cabo esta desafiante labor de formación en el lenguaje y la alfabetización inicial. Y temporalmente, muy a continuación de esto, Malva Villalón, mi querida coautora de este capítulo que escribimos en este libro, se adjudicó un fondo de investigación en Chile en donde ella quiso
comparar las distintas ofertas de formación inicial de educadoras de párvulo y quiso ver en particular qué oportunidades existían de desarrollar lo que ahí se denominaba conocimiento práctico para poder formarse en esta tarea, ¿no? Y bueno, ahí surgieron bastantes artículos, varios de ellos citados en este libro también, mostrando la escasez de oportunidades de aprendizaje de conocimiento práctico para poder sentir la suficiente preparación en esta materia, ¿no? Entonces, de alguna forma, en ese momento ya estábamos llegando a un diagnóstico de que el saber, como decía Soledad, el saber únicamente disciplinario, no es suficiente para promover aprendizajes en términos del desarrollo del lenguaje oral escrito, alfabetización inicial. El saber disciplinario no era suficiente, pero aparentemente ahí estaba concentrada la formación universitaria, ¿ya? Todos aquí en la audiencia estarían de acuerdo conmigo que es una obviedad, que no es lo mismo saber que saber hacer, ¿no? Lo que distingue el rol de una educadora de párvulo es esa capacidad no solamente de declarar lo que es la responsividad, sino que también poder implementarla en el momento adecuado, en el momento en que está con los niños, en poder identificar cuándo es adecuado ser responsiva, cuándo estoy viendo que no hay una respuesta responsiva también, ¿no? Y cuándo hacerlo de manera creativa y cuándo utilizarlo, por ejemplo, para enfrentar una situación desafiante, ¿no? Todo eso es de un nivel de experticia mayor, pero lo que está ocurriendo es que, pese a la obviedad de que no es lo mismo saber que saber hacer, la oferta formativa de la formación inicial no estaba siendo suficiente, no estaba satisfaciéndose esa expectativa. Luego, entonces, cuando aparece esta declaración de las prácticas esenciales, las prácticas instruccionales esenciales que aparecen desde Michigan y en un consorcio de distintas organizaciones y se dan a conocer en esta instancia de ProLeer, de alguna forma vienen a satisfacer ese otro aspecto, ¿no? que estaba poco claro, poco difundido, yo diría, en el conjunto de profesionales en educación parvularia, no solo en Chile, se nota también allá, ¿no? Que tiene que ver con poder describir muy claramente cómo debería lucir una práctica instruccional de calidad, cómo debería ser esa práctica para que logremos desarrollar estas competencias y estos aspectos vinculados al desarrollo del lenguaje oral y escrito. Entonces, en ese momento, ese fue un gran aporte porque permitía difundir con mucha base de la investigación que hay detrás, dado este formato y esta claridad, ¿no? Podía darnos una imagen muy concreta de cómo cómo debe lucir esa práctica. Pero eso tampoco es suficiente, tanto tener claro cómo es este saber disciplinario y cómo es este saber hacer, para quienes tenemos la responsabilidad de dar formación inicial, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo considero es que entonces este libro intenta satisfacer esta brecha que detectábamos de cómo, ahora que tenemos una descripción bastante clara de cuáles son aquellas prácticas esenciales, cómo enseñarlas. Y por lo tanto, si yo pudiera resumir este libro lo que busca es enseñar a saber y enseñar a saber hacer, ¿ya? Entonces buscamos sintetizar todo el conocimiento desde el campo de la formación inicial de profesores con lo que sabemos de psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo y todo el conocimiento didáctico también de estas habilidades. Y bueno, quiero también destacar una parte que está planteada en el segundo capítulo de este libro, porque creo que en este capítulo se logra también revisitar
el desafío de lograr el saber disciplinar, ¿ya? En primer lugar. Y ahí estas autoras mencionan la expectativa de que no es cualquier saber disciplinar, y ocupan el término aprendizaje generativo, que me parece que es un gran aporte porque es un tipo de aprendizaje que tiene esta cualidad de poder adaptarse de manera flexible, de poder ser recuperado en momentos adecuados y de poder generar, gracias a ese conocimiento, soluciones a problemáticas o ocupar adaptaciones propias frente a los enormes desafíos que todos los días quienes trabajan en el aula viven, ¿no? Entonces, me parece ya una contribución también revisitar esta temática de que no está del todo tampoco logrado que los cursos que abordan el aspecto que tiene que ver con el saber disciplinar logren esta profundidad y este nivel de expertise. Y para ello entonces mencionan una serie de metodologías de aprendizaje activo como aquellas que serían más exitosas para lograr este tipo de aprendizajes, discusión de casos, análisis de transcripciones, juegos y las experiencias de clases invertidas que gracias a la tecnología y bueno, forzosamente con la pandemia cada vez más estamos implementando, ¿no? Que involucra destinar el tiempo presencial de aula para poder más que nada realizar este tipo de actividades para lograr mayor profundidad y nivel de aplicación y apropiación, y el momento de la representación de los conocimientos, verlos en un momento previo de manera online, ¿no? Y bueno, y luego está este esquema de cómo entonces desde el saber podemos transitar al saber hacer. Y aquí está la propuesta de que el saber hacer sería lo que nos permitiría, lo que resume, ¿no? Todas las prácticas esenciales que se abordan en los distintos capítulos, pero también acá hay una propuesta muy específica, muy concreta de que hay una secuencia deseable para poder desarrollar estas prácticas esenciales, que va desde una introducción en un nivel más representacional, poder descomponer en qué consiste esta práctica, acompañar a los estudiantes a aproximarse con ejemplos concretos, con contraejemplos, en situaciones reales de esta práctica, ofrecer espacios muy estructurados y controlados y acompañados para poner en acto este tipo de prácticas y ahí centrar el feedback y la retroalimentación como un gran elemento de aprendizaje para luego poder ofrecer también oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre esa misma puesta en práctica. Entonces, ambos los tenemos que visualizar como dos grandes caminos que a la vez, yo creo que diría una contribución más de esto, y que lo mencionaba Paulina recientemente también, es que nunca esto se logra en un solo curso, en un solo semestre. Esto requiere la visión de que hay líneas de cursos que tienen que contribuir unos a otros para poder llegar a esta práctica esencial. O sea, es esencial considerar la noción, la comprensión profunda del desarrollo del lenguaje y de cómo se desarrollan en un niño las habilidades de alfabetización inicial en un nivel de saber disciplinar, para luego poder pasar a poder aproximarse a cómo promover ese tipo de desarrollo, ¿no? Y eso también nos entrega la mirada de que necesitamos alineamiento, necesitamos lenguajes comunes entre cursos para poder hacer este tránsito del saber al saber hacer. Y yo diría incluso que estos dos grandes ejes desde el saber al saber hacer y sus metodologías específicas de enseñanza son pertinentes también para visualizarlas como un continuo desde la formación inicial a la formación continua. Así que, bueno, es para mí la contribución. Quise destacar este elemento del capítulo 2, pero también los invito a que puedan ver todos los otros capítulos, tales como los que listó Claudia hace un minuto,
para visualizar cómo esto mismo se traslada a cada una de las prácticas esenciales, lenguaje oral, escritura emergente, lectura emergente, evaluación, en fin. Cómo ahí está traducido más específicamente desde el saber al saber hacer. Esa es la invitación y espero que disfruten y sea un proceso enriquecedor este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Me encantó de nuevo esta idea de transitar desde el saber hasta el saber hacer, ¿no? Que justamente era la idea del libro, que en el fondo que no tenemos que dejar de lado ni la teoría ni la práctica, que pueden ser compatibles y que nosotros podemos trabajar las dos cosas justamente con este concepto de prácticas esenciales. Ahora vamos a pasar a recibir estas preguntas de ustedes, del público. Hemos estado monitoreando desde las redes las preguntas y comentarios de ustedes. Bueno, nos llegaron muchas felicitaciones, muchísimas gracias. Saludos desde muchos lados, o sea, desde Estación Central hasta Costa Rica, Estados Unidos, así que estamos muy contentos de recibir todas sus felicitaciones y estamos muy entusiasmados. Al mismo tiempo también tengo preguntas para el panel. Entonces, la primera pregunta que se ha repetido ya varias veces es ¿cómo se piensan estas estrategias desde el proceso de transición hacia la básica? Entonces invito a las panelistas, la que quiera, que abra su micrófono para contestar esa pregunta. ¿Cómo se piensa el proceso de transición hacia la básica? Ya, no sé quién habla, Susana. Cachipún. Dale Si nomás. quieres. Bueno, nos complementamos, Claudia. Bueno, me parece importante visualizar que cuando se habla de este concepto Early Childhood que se ocupa internacionalmente, siempre está pensado como una noción de 0 a 8 años, ¿no? En nuestro esquema termina a los 6 años, pero hasta los 8 años hay un periodo en donde sigue siendo muy importante la experiencia de juego, las experiencias significativas como centrales en el desarrollo de todo este proceso. Entonces, yo rescataría eso principalmente como visualizar el continuo, por un lado, el continuo desde la modalidad, ¿no? Desde la modalidad de enseñanza. Y desde otro punto de vista, a los 6 años hay un momento en donde se espera la introducción más formal en la adquisición de la lectoescritura de manera independiente, y ese es un periodo que, si bien es muy importante ese acompañamiento, yo diría que es importante no olvidar todas las otras experiencias que también son igualmente importantes, ¿no? O sea, no solamente poner el foco en el aprendizaje de las letras, de las palabras, de la decodificación, de la lectura en voz alta, en fin, sino que también acompañar con las experiencias de comprensión, que son mucho más desafiantes, de más lenta maduración y desarrollo que estas otras, que tienen cierta naturaleza acotada. Así que yo diría que es muy importante no perder de vista ese otro aspecto vinculado al desarrollo del lenguaje oral junto con la adquisición de la lectoescritura de manera independiente. Excelente. Y Claudia, entonces, y para aclarar para las personas que no son de Chile, o sea, la pregunta aquí es, ¿cómo pensamos en esta transición? ¿Cómo los niños pasan desde párvulos, desde preescolar, hacia básica o primaria? Porque como este libro se trata principalmente de párvulos o de preescolar, ¿cómo uno piensa en estas estrategias y cómo uno puede hablar de lo que es la articulación, como decimos acá en Chile? ¿Cómo uno piensa en esa transición? Claudia, te doy la palabra. Gracias. Sí, no, solo complementar que a mí me parece que un valor importante que otorga este libro justamente es poder
de una vez por todas también visibilizar que ese proceso entre este niño que está en la educación parvularia y pasa a la educación básica, efectivamente es el mismo niño. ¿Ah? Estamos hablando del mismo niño, es un niño preoperacional, probablemente con mayores desarrollos y consolidaciones de ciertas habilidades y capacidades, pero básicamente es el mismo niño. Y en ese sentido, el valor de todas estas prácticas tienen justamente que ver con ese reconocimiento que va más allá de un estadio definido por una estructura más bien externa, sino que efectivamente, por eso es que hemos relevado temáticas tan importantes como, bueno, en un sentido amplio la alfabetización, pero también las interacciones que podrían estar a la base de favorecer efectivamente que los niños desarrollen estas capacidades. Esta idea de que el niño, porque cambia de año y cambia de estructura y cambia en el fondo la manera de relacionarse con él, hay una diferencia, es justamente lo que ha prevalecido en el tiempo, y yo creo que es muy importante, justamente a partir de la profundidad que se desarrolla en cada capítulo sobre cómo se entiende esta trayectoria educativa, es muy importante visibilizar que efectivamente estamos hablando del mismo niño en contextos o en situaciones diferentes. Y eso es un valor, creo yo, sobre el cual se puede saber y conocer mucho más introduciéndose en el libro. Claro, muy bonito, Claudia, yo creo pensar que el foco debe estar en el niño, ¿no? Y la otra pregunta que yo creo que sería importante es ¿cómo y cuándo establecer espacios de diálogo en la escuela sobre la enseñanza del lenguaje y el ejercicio de las prácticas esenciales para poder sistematizar la reflexión y la calidad de aprendizaje? Yo vi antes que Paulina Pizarro tenía su mano levantada, entonces me encantaría dirigir esta pregunta a ti, Paulina, si te parece, porque yo creo que es una cosa, nosotros tenemos este libro, ¿cierto? O sea, ya está lleno de prácticas esenciales, pero yo creo que esta pregunta que viene es muy relevante, porque no es solamente lo que sale en el libro, sino que yo ya como educadora párvulo estoy muy entusiasmada y ya tengo todos estos conocimientos, pero ¿cómo logramos sistematizar esto en una escuela? ¿Cómo generamos los espacios de reflexión y de diálogo? Gracias, Andrea. Sí, estos espacios de reflexión y de diálogo son tan necesarios, y como son tan necesarios no pueden ser improvisados, tienen que estar planificados, tienen que estar dentro de la rutina del quehacer docente, y eso también va a dar pie para que se pueda trabajar la articulación, que era lo que estaban mencionando. Yo, más allá de ver qué énfasis hace o no hace el texto para el tema de la articulación, quería resaltar justamente el trabajo en equipo que tiene que haber al interior de la escuela, del jardín infantil, ¿no? Bueno, sería de la escuela si es de kinder a primero, ¿no? Pero también tiene que existir articulación, por ejemplo, entre los distintos niveles de educación parvularia, pre-kinder, kinder, los niveles medios a pre-kinder, etc. Y para poder lograr llevar a cabo estas prácticas, ya cuando ya todos sabemos cuáles son las prácticas esenciales, que era lo que tú planteabas, Andrea, tienen que estar planificadas, reflexionadas, consensuadas, y la verdad es que esa labor la hemos podido realizar hoy en día como desde la UDP, que estamos justamente pensando en estas prácticas esenciales y nos hemos dado ese espacio como equipo para poder pensar, para poder leer, para poder estudiar, para poder planificar, para poder diseñar. Entonces, eso no puede faltar, ¿no? Y sabemos que está tan al debe en el trabajo del profesor. Tiene que ser rescatado porque es imprescindible para que pueda haber calidad al interior del aula, de las interacciones que se hacen, planificar las preguntas, qué texto voy a leer, por qué se va a leer ese texto, cuáles palabras se van a seleccionar, qué estrategias voy a utilizar para poder definir esa palabra, por ejemplo, hacer la definición amigable, después poder presentarla, tenerla visualmente en el aula para poder usarla en distintos contextos y ser una educadora y un educador, un profesor, una profesora consciente de que cada acto que hace
va a estar extendiendo el lenguaje, promoviendo vocabulario, etc. Excelente. Muchísimas gracias, Paulina. Yo creo que nos deja mucho que reflexionar acerca de cómo dentro del espacio de una escuela uno puede ir generando estos espacios y me quedó grabado esto de que no se puede improvisar, ¿cierto? Eso es tan importante. Mira, lo otro que es una pregunta muy profunda y que varias personas hicieron, varias docentes, es ¿cómo actualizarse cuando ya son docentes en ejercicio? Esto lo dejo abierto, yo sé que hay varias personas aquí que pueden contestar esa pregunta, pero es una pregunta que yo creo que es muy profunda, o sea, ¿cómo podemos actualizarnos como docentes cuando estamos en ejercicio? Quizás a mí me gustaría intervenir con esto porque creo que también se relaciona con la pregunta anterior. Y ahí yo pienso que tomando la palabra de la pregunta anterior, ¿no? Diálogo, o sea, cómo situar el diálogo y actualizarse y seguir formándose. Yo creo que algo que existe como potencial, pero quizás no suficientemente aprovechado todavía, son lo que se llaman las comunidades de aprendizaje o estas experiencias de existía mucho en Japón esto de las lecciones, estudios de lección se les llama, ¿no? Que son experiencias en donde entre los mismos colegas existen oportunidades para observarse mutuamente en el ejercicio de la puesta en práctica, la implementación de ciertas planificaciones, y la posibilidad de después reunirse y debatir y opinar reflexivamente sobre dar retroalimentación en base a lo mismo que se está implementando. Eso tiene un enorme potencial, es una vía de actualización, de diálogo, yo diría muy sustentable, mucho más posible de seguir haciendo que lo que implica una experiencia de capacitación externa, ¿no? Y eso enriquece mucho el trabajo, enriquece la profesión, enriquece la identidad como profesor, como educadora, y va permitiendo generar conocimiento sobre la misma práctica. Así que yo creo que esa es una instancia de no muy difícil implementación, pero todavía quizá bastante por hacer. Ahora, eso requiere también ciertas facilidades institucionales para que este tipo de horas sean reconocidas, tengan espacio, en fin, pero ahí hay algo que es posible acomodar y yo creo que es muy beneficioso para todo el ejercicio. Muchas gracias, Susana. Y quería darle también la palabra a Claudia Lagos. O sea, Claudia, tú eres la coordinadora del área de formación continua. O sea, en el fondo, ¿qué quieres decirles a esas docentes que nos están preguntando, esos docentes, o sea, sobre cómo estar perfeccionándose, cómo estar formándose en estos momentos? ¿Qué luces nos puedes dar? Y también, ¿qué opinas de lo que dice Susana de observarse entre aulas? Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Primero, hay una respuesta en términos como de acciones concretas, que efectivamente el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, CPIP, es el encargado de proveer estas oportunidades de desarrollo profesional. Estamos haciendo un esfuerzo bien importante en visibilizar y acercar esta oferta formativa que es bien amplia respecto de los profesores que a veces no la tienen tan presente, no la tienen tan a la mano. Hemos ido en el transcurso del tiempo complejizando esa oferta. Hay muchas posibilidades para poder aprender y diversificar el aprendizaje en función de estas temáticas que yo les comentaba hace un rato, desde esta concepción de este profesor que se moviliza en esta trayectoria y que también se siente responsable de su aprendizaje. Pero quiero vincularlo con lo que señala Susana, porque efectivamente yo creo que una de las cosas de las que tenemos más certeza hoy día, desde este argumento de la cognición distribuida, y que es decir, que el conocimiento y el aprendizaje es posible en la medida en que reconocemos que está socialmente distribuido, por lo tanto tenemos la
hoy día no es una opción, ¿no? Hoy día no es solo una alternativa, es una necesidad de poder aprender con otros. Y en ese sentido, este argumento, validarlo, aterrizarlo a las realidades educativas, ver qué es lo que implica en el espacio donde uno enseña y se relaciona con otros profesionales, es tremendamente importante, porque efectivamente tenemos que aprender con otros, podemos aprender más y mejor con otros, podemos reflexionar con otras personas, podemos compartir experiencias, transferir prácticas. Yo diría que ese argumento es uno de los que hoy día estamos tratando de explicitar mayormente en la oferta formativa. Estamos pensando y estamos desarrollando cursos donde se contempla esta perspectiva de la codocencia, por ejemplo, donde el requisito es que los profesores se incorporen, ojalá con un partner. Tenemos andando un proyecto de comunidades virtuales de aprendizaje que ha sido muy exitoso. Por lo tanto, yo creo que hay que conciliar esta visión, que es lo que señala Susana, pero también con las oportunidades que de a poco se están empezando a generar en el sistema para efectivamente apoyar y acompañar a los profesores en este proceso formativo que, como dijimos antes, es de por vida. Maravilloso, me parece. Vamos que se puede, ¿no? Yo creo que en estos tiempos que han sido difíciles nos están motivando mucho a seguir trabajando en estos temas y a todos seguir formándonos. Así que los dejo con Denise. Muchas gracias a nuestras panelistas, también a toda la gente del público que participó. Contarles que nos conectamos más de 850 personas a través de nuestras distintas redes sociales, de las distintas instituciones. Estamos muy contentos del interés que hay en alfabetización inicial, en educación parvularia y en formación inicial docente. Quiero recordarles que al final de la transmisión vamos a compartir con ustedes el link para que puedan acceder al libro. Muchos nos están preguntando, quieren ya poder conocer los distintos capítulos y profundizar en sus contenidos, así que los invito a quedarse hasta el final de la transmisión, ya que en ese momento les enviaremos el link. A continuación, quiero dejaros con ustedes a la académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Lorena Medina. Ella es exdecana de la misma facultad y es expresidenta del Consejo de Decanos y Decanas de la Facultad de Educación Confauce, y ella ha sido clave en el proceso de desarrollo de este libro, y quisiéramos cerrar, que ella nos pueda entregar algunas palabras de reflexión que engloben un poco lo que hemos conversado a lo largo de la jornada. Los dejo con Lorena. Ay, sí. Muchas gracias, Denise. Quisiera saludar a todas y a todos los que están conectados hoy día, tanto en Chile como en el extranjero. Y feliz de estar en el lanzamiento de este libro, Cómo enseñar a enseñar lenguaje, prácticas esenciales para la formación inicial de educadoras de párvulos. Y saludo especialmente a las autoridades que nos acompañan, a la decana de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, Paula Lozano, a nuestro decano Alejandro Carrasco, de Educación UC, a Marcela Marzolo, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, y a María Angélica Segers, nuestra directora de Ediciones UC, a quien también le agradezco estar hoy día aquí. Y por supuesto, de manera especial, a las editoras y autoras de este libro, a Andrea Rola, Alejandra Meneses, Soledad Concha, Denise Levy y Trinidad Castro, pero también a las autoras Malva Villalón, Claudia Lagos, Catherine Strasser, Gabriela Barra, Susana Mendía, Marcela Bertoglio, Silvia Romero, María Soledad Manrique, Celia Rosenberg y Peluso Orellana. Un gran equipo, y quisiera decirlo así. Quisiera también dar las gracias a quienes han hecho posible esta publicación, pero además agradecer sobre todo algo que ya dijo nuestro decano, la voluntad y el trabajo para que en tiempos complejos, y además sobre un tema como el que esta publicación aborda, que se ha transformado sin duda en este tiempo de crisis en mucho más que una necesidad, salga a la luz una publicación de esta calidad, de acceso gratuito, y gracias al esfuerzo de la Universidad Diego Portales, la Fundación Oportunidad, nuestra universidad.
creo en ese sentido que hay que felicitar el trabajo académico colaborativo entre universidades y fundación. Estas colaboraciones dan señales potentes para hacer un giro y un cambio a un sistema que tanto por su estructura de rendición de cuentas como por el clima académico a veces muy competitivo, nos lleva a una mirada individualista. Sin duda, hoy día este trabajo colaborativo y en redes genera siempre mejores logros y se proyecta con mayor amplitud a la diversidad de visiones sobre el enseñar a enseñar lenguaje que podemos encontrar en el campo educativo y que también mostró Paulina, ¿cierto?, en su presentación. Bueno, y agradezco que me hayan invitado a escribir el prólogo de este libro y que, siendo cortito, quiero compartirlo hoy día con ustedes, porque creo haber expresado allí mi pensar y sentir respecto a esta publicación y de los temas que aborda. Pero además, por las dudas de que lean los prólogos, a veces uno se queda con la sensación de que puede compartir, y voy a aprovechar esa oportunidad. El prólogo se inicia con un epígrafe de 100 años de soledad del gran García Márquez, que dice lo siguiente: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Cierro comillas. Así de nuevo y alucinante puede ser el mundo para un niño que recién lo explora. Más aún, dotar de oportunidades para percibirlo, sentirlo, señalarlo, son los primeros pasos para decirlo y leerlo. Devolver la magia del potencial de los sentidos al aprendizaje inicial de niñas y niños sienta la base para despertar el interés de compartirlo con otros, mediado por un lenguaje que, pensando el mundo, se acrecienta al contacto con esos otros. Y es en esta mediación que la intención y conciencia de unas oportunidades de aprendizaje ofrecidas por educadoras y educadores en los primeros años cumple un rol fundamental. Del sentir al decir y hablar, se aproxima así cada niña y niño a un desarrollo del lenguaje oral que les acercará también a comprender el mundo, lo que se les lee y cuente sobre él, así como de otros posibles, tejiendo una relación sólida entre el lenguaje oral y escrito, además de un acercamiento a ese precioso objeto cultural que son los libros. Ya Gabriela Mistral nos decía en su prosa, comillas, la primera lectura de los niños, sea aquella que se aproxima lo más posible al relato oral del que viene saliendo, es decir, a los cuentos de viejas y a los sucedidos locales. Folclor, mucho folclor, todo el que se pueda, que será el que se quiera, de pasión de leer. Pero además, participando y dialogando la lectura desde una idiosincrasia cultural propia, potenciada por interacciones que las y los educadores ven enriquecidas por lo que la investigación en literacidad inicial nos enseña. Desde el folclore, el relato oral, la diversidad de géneros que circulan en nuestra sociedad, abriendo puertas y encendiendo luces, que alimentan un apetito por el goce de leer y descubrir imágenes, palabras, sostener conversaciones extendidas sobre todo aquello que se lee, se entiende o no y se siente. Una alegría recibir este libro, que nos entrega un abordaje integral de estas oportunidades, señalando, además, aquellas prácticas esenciales que desde una óptica profesional nos ayudan a identificar aquellas acciones pedagógicas y condiciones comunicativas que permiten ofrecer a niñas y niños las oportunidades de aprender a leer y comunicarse. Juegos comunicativos con los sonidos, con las palabras, con sus significados y sus sentidos, para descubrir cuánto pueden llegar a dar de sí, requiere de una inmersión libre y gozadora entre educadoras, niñas y niños, y de un saber y saber hacer que mueve fronteras momentáneas expandiendo sus mundos. Observar imágenes y la forma de las palabras, cómo ellas se entretejen y confabulan para contarnos un relato atento sobre el que conversamos, nos reímos, nos preguntamos, nos sorprendemos, forman parte de esta flexibilidad y libertad que otorga el poder pedagógico de la formación profesional de quienes enseñan. Enseñar, mostrar, compartir, abrir espacios y comprensiones más que limitar, cerrar u homogeneizar, debe ser parte de una actitud fundamental en el campo de la entrada al mundo letrado. Rodearles de enunciados, palabras, textos, libros, imágenes, baúles que abrir, objetos por descubrir y nombrar, formar parte de las prácticas en las que se abren estas propuestas de prácticas esenciales. Y en esa apertura a prácticas esenciales
También ser capaces de evaluar, sin restringir, sino para observar los avances e incrementar los aprendizajes venideros. Para promoverlos y progresivamente concretarlos, son también parte de la preparación y aportes que este libro nos ofrece. Recibir un libro como este, en tiempos complejos, no me cabe duda de que será un gran regalo para cada educador y docente que lo lea. Evidencia una contundente colaboración interinstitucional y académica, hoy más que nunca necesaria, así como propuesta fresca, sólida, clara y destinada a la formación de educadoras de párvulos, educadores y profesores de educación básica, las futuras y futuros, y a quienes están en el ejercicio de esta bella labor, aunque también para quienes investigan y forman en la práctica, orientados por esa sinergia valiosa entre la construcción del conocimiento que nos aporta la investigación y su relación estrecha con la docencia. Felicito el trabajo de las autoras, la poderosa sinergia entre instituciones y agradezco el valioso aporte de educación inicial en un ámbito tan fundamental y esencial como las prácticas que aquí se promueven para el aprendizaje de la lectura. Y por supuesto, agradezco también la oportunidad de haber escrito este prólogo que espera ser una invitación a leer y aprender juntas y juntos de sus páginas, para comprender que apropiarse de lenguajes para crear, comprender y hacer con los otros en el mundo nos vuelve, sin lugar a dudas, mucho más libres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por tus palabras que también nos conectan y nos recuerdan la belleza y la profundidad que hay en el enseñar el lenguaje a los más pequeños. Muchas gracias. Quisiera saludar y agradecer a todos quienes nos han dejado felicitaciones en el chat durante toda la transmisión. Estamos muy agradecidas. Y como les prometimos, en estos momentos vamos a enviar en el chat el link donde podrán acceder a nuestro libro en formato digital de manera completamente gratuita, bucear por los distintos capítulos y empaparse de todo aquello que hemos estado discutiendo y reflexionando en esta jornada. Este link les va a volver a llegar a sus correos electrónicos prontamente. Ahí también les vamos a hacer llegar las presentaciones que utilizaron nuestras invitadas. Y también les vamos a hacer llegar nuestro documento resumen que se llama 10 prácticas esenciales para la enseñanza del lenguaje y la alfabetización inicial en educación parvularia, que está basado en los contenidos del libro y que esperamos que puedan utilizar en sus contextos de formación y trabajo. Es muy didáctico y cuenta con el patrocinio de ProLeer, UNICEF y la Subsecretaría de Educación Parvularia. Y de esta forma vamos a ir finalizando esta actividad. Les agradezco mucho haberse conectado, haber participado con sus preguntas, con sus comentarios, y también agradecer profundamente y felicitar a todas quienes formamos parte de este maravilloso proyecto y que estamos todas muy contentas de poder haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias.